Hola, hola, chicos y chicas. Bienvenidos una vez más a La Pelo en Casa. Soy peluquera profesional y estoy aquí para ayudarte. ¡Dentro vídeo! ¿Sabías que puedes estar dañando tu cabello cada vez que usas la plancha? En este vídeo te cuento los 11 errores más comunes que cometemos antes, durante y después de usar o pasar la plancha del cabello y cómo evitarlos para mantener tu melena en las mejores condiciones. Como siempre, no faltarán mis trucos y consejos profesionales de peluquería, por lo que te sugiero que vaya por lápiz y papel para tomar notas. Primer error: no proteger del calor, donde se incluye el champú o tratamiento con y sin aclarado. Estos son importantes para reducir el daño de la fibra capilar, ya que su función es hacer un escudo protector ante las altas temperaturas de la misma. Segundo error: no hidratar, y si es con filtro UV, mejor. Mantener el cabello hidratado con mascarilla es la mejor opción para evitar el exceso de deshidratación, así como la fragilidad del cabello por el uso de los aparatos eléctricos. Tercer error: no aplicar la cantidad adecuada de producto. Más no es mejor. Cuanto más cantidad de producto aplicamos, peores resultados tras el alisado, ya que obtendremos un aspecto de cabello sucio, opaco, sin brillo. Además, esto se aprecia por la aparición del exceso de humo en el momento de deslizar la plancha. Esto se debe a la activación, el sellado y evaporación del producto en sí. Cuarto error: no secar el cabello al 100% antes de planchar. Esto provoca el aumento de la temperatura por el exceso de humedad, llegando a duplicar los grados de calor sobre el cabello. Quinto error: no hacer particiones de mechones finos. Esto provoca que al pasar la plancha los mechones gruesos dejarán el cabello liso por secciones y no de manera uniforme. Sexto error: no regular la temperatura de la plancha. Pues ajustar la temperatura de la plancha sin analizar nuestro tipo de cabello es un error descomunal. Es otro de los motivos por el que la mayoría de personas que la utilizan vean su cabello muy maltratado, con un aspecto opaco, sin brillo. La temperatura ideal, aunque es aproximada porque también depende si es procesado químicamente, o sea, con tintes, mechas. Para cabello fino debemos regular la temperatura de entre 110 y 140 grados. Para cabello normal, ni muy fino ni muy grueso, de 140 a 190 grados. Y para cabello grueso o resistente, de 190 hasta 240 grados. Séptimo error: no hacer las repeticiones adecuadas. Pues debemos deslizar la plancha en 2 o 3 ocasiones, no más. Lo ideal es pasar la primera vez despacio, pero sin pausa, la segunda vez algo más rápido y la tercera y última si es estrictamente necesario. Recuerda, si deslizamos la plancha muy rápido, no alisamos adecuadamente, y si lo hacemos muy lento, quemaremos el cabello en cuestión de días o semanas. Octavo error: no enfriar con secador. Si tras planchar el pelo aplicamos aire frío, haremos que la cutícula del cabello quede sellada al 100%, evitando el frizz o encrespamiento. Además, este paso contribuye a que dure más el alisado. Noveno error: no sellar con sérum o aceite capilar. Pues aplicar un buen tratamiento de sellado de puntas tras alisar y enfriar el cabello prolongará el tiempo de peinado, además de evitar la rotura y sequedad del cabello por fricción. Décimo error: no limpiar las placas de la plancha, pues los restos de productos que quedan adheridos a las placas harán una costra o capa superficial que influirá en el momento de alisado, ya sea elevando la temperatura o aminorando por dicha capa. Aprovecho para dar un consejo de cómo limpiar las planchas. Esto podemos hacer con un paño ligeramente húmedo e impregnado con un jabón suave, nada agresivo. Las pasamos sobre las placas pero calientes tras haberlas usado, para retirar el exceso de productos sin esfuerzo, pero debemos tener cuidado de no quemarnos. Y en el 11º y último lugar encontramos el error de no usar las planchas de calidad. La mejor opción es optar por una marca de confianza, conocida, no escoger la más barata, la más popular o vendida en aplicaciones o plataformas de venta online. Eso yo creo que no tengo ni que nombrarlas. No todas las planchas de cabello son aptas para cualquier tipo o estructura capilar. Esto quiere decir que debemos escoger la más adecuada a nuestras necesidades, no la que le venga mejor a la vecina. Entre las curiosidades y consejos sabrás que el calor de la plancha es seco, mucho más elevado y agresivo que el calor que desprende el secador de mano. Por ello no hay que abusar de su uso.
bajo ningún concepto. Recomiendo alisar con secador y cepillo y después sellar la cutícula capilar por completo con solo una pasada de plancha. Será el único modo de lucir un cabello sano y con brillo. Y ahora que conoces las técnicas adecuadas para planchar el cabello sin dañar, es el momento de ponerlo en práctica. No obstante, te sugiero que no te vayas muy lejos porque más adelante os hablaré de algunas planchas para el cabello que merecen la pena conocer por su calidad, precio y durabilidad. Muchas gracias por estar ahí y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!